Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy voy a estar conversando con mi buena amiga coach Silvia Pérez. Vamos a estar hablando de este tema que en este momento se hace tan importante la reflexión sobre cómo pasar del sobresalto a la calma. Aquí voy a invitar a Silvia para que se una a este live. Vamos a estar hablando entonces de este tema del sobresalto a la calma en el marco de que ya tenemos un mes, el día de hoy, un mes de la tragedia, de este doble terremoto que vivimos en Venezuela, y vamos entonces a revisar cuáles son psicológicamente los síntomas normales a un mes y en qué caso deberíamos pedir asistencia, acompañamiento profesional. Ajá, no sé qué puede estar pasando, que Silvia todavía no se une. Vamos a invitarla nuevamente. Ahí está, ahí la estoy invitando. Ya, Aquí. Muy bien. Hola, mi Silvia querida, ¿cómo estás? ya. Wow, porque es que una vez se dice, no, me conecto fácil de una vez, pero cualquier cosita te traba. Mm, ¿Qué tal? esas cosas pasan, me pasa cada rato, así que ya en Instagram estamos acostumbrados. ¿Cómo estás Gracias, tú? gracias por la invitación. Feliz, porque este es un tema bien interesante que tenemos que hablar. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. A ver si nos Eh, escuchan los que están conectados. A ver que nos digan si estamos bien, si sí, nos escuchan. este es un tema que hay que hablar porque creo que hay mucha gente que está viviendo situaciones en este momento de mucha ansiedad y mucho estrés. Y esa es parte de la propuesta que tenemos aquí en este live hoy, hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Sí, sobre todo porque se está tratando de una tragedia de unas magnitudes que va más allá de cualquier tragedia, sin minimizar ninguna de las que han pasado globalmente. Esta tragedia tiene una magnitud desconocida para muchos, incluso entes que están preparados para este tipo de desastres. Ellos mismos, he estado viendo muchas noticias y afirman que esto es una tragedia de impacto global, o sea que no estamos frente a una tragedia como las que nos han retado anteriormente, sino a algo de otras magnitudes. Entonces es Sí, importante darles atención. sí, realmente yo me doy cuenta en mi nivel, te hablo mi nivel de trabajo como coach y a nivel de gente que uno tiene un cotidiano en la calle, hay un miedo de fondo que la gente quiere tapar y como que, bueno, yo sigo en mi día a día, pero no es tan claro. Es decir, hoy en día cualquier cosa que les quite a la persona la seguridad de que está en un área tranquila, se vuelve vulnerable, ¿no? La gente está como muy vulnerable en general. Entonces, qué bueno que vamos a hablar de este tema, porque tú tienes muy buenas herramientas y yo te puedo hablar de experiencias de personas que han tenido movimientos internos que de alguna manera están buscando cómo calmar esa ansiedad, ¿no? Sí, yo creo que deberíamos comenzar por cuáles son los síntomas normales en este momento. Estamos a 4 semanas, hoy se cumple la cuarta semana y el criterio nos dice que hasta la cuarta semana el estrés es un estrés agudo, normal, que todavía no podemos llamarlo estrés postraumático o trastorno de estrés postraumático, que a partir de ahora, si pasan ciertas cosas, pues sí estaría catalogado como trastornos de estrés postraumático. Entonces, lo normal que la persona pueda estar sintiendo ahora es miedo anticipatorio, eso que tú estás diciendo, el miedo, la vulnerabilidad, irritabilidad, tristeza sin objeto, culpa del sobreviviente, también anestesia, eso como, bueno, no voy a sentir nada, no pasó nada, yo estoy en calma total, o incluso alivio y euforia por estar vivo y la intercalar la culpa del sobreviviente con el alivio, eso a nivel emocional. Pero a nivel cognitivo o mental vemos dificultad para concentrarse, vemos revisión compulsiva de noticias y de redes, vemos pensamientos catastróficos e invasivos,
Entonces, bueno, la persona pensando mucho en lo que pasó. Y en las físicas vemos insomnio, sobresalto, sobresalto ante cosas menores, ruidos o vibraciones. También vemos tensión muscular, fatiga, cansancio, sensación, bueno, ya esta se está pasando un poco, sensación de que todo tiembla, el tema del temblor fantasma. Entonces, aquí una pregunta que creo que es importante que todos se lo hagan porque este es un indicador de si vamos bien o si necesitamos pedir ayuda. Es comparado con las semanas anteriores, si estos síntomas que has experimentado están mejor, igual o peor. ¿Ok? Porque este es un criterio para saber si buscar ayuda. Sí, es bien interesante porque muchas personas, como tú dices, a lo mejor no le dan la importancia que se debe, lo tapan de alguna manera, lo dejan pasar y luego con el tiempo en cualquier otra circunstancia se manifiesta, ¿correcto? Así es. Se puede, incluso pueden aparecer cosas que parecieran no estar conectadas y que su base justamente fue el trauma producto de esta tragedia. Y también es importante hablar por capas, porque no es lo mismo de repente el estrés de quien estuvo bajo los escombros, eso va como Claro, por círculo, de quien claro. perdió todo, de quien perdió familiares, de los rescatistas, de quienes estuvieron expuestos a circunstancias de mucha tensión, a aquellos que de repente solo vivimos el temblor e incluso el mismo estrés de los venezolanos que están fuera de Claro, Venezuela. Y también esas capas son diferentes y también es diferente dependiendo, eso lo debes haber visto tú mucho en tu trabajo de coach, de los recursos que hemos desarrollado antes del terremoto. Y por eso es importante este trabajo que tú haces de desarrollo y crecimiento personal, porque cuando uno de alguna manera fortalece en su trabajo diario el equilibrio interno, de claro. repente puede agarrarse de recursos que en circunstancias desafiantes, retadoras, trágicas, pues uno los agarra, ¿no? Claro, yo he conocido casos de personas que vivieron el terremoto del 69, era, ¿verdad? 69, 67, 67. 67. Ok, y en ese momento lo vivieron como una etapa muy dura y muy fuerte y se quedó ahí. No lo trabajaron, te estoy hablando hace muchos años atrás. ¿Qué pasa? Con esto que sucedió ahora, se revolvió absolutamente todo. Entonces salió el pánico, el miedo, la ansiedad de una manera catastróficamente incontrolable que esas mismas personas no entienden. ¿Por qué ahora ajá, me está pasando esto? Yo creo que tiene que ver con un estrés acumulado y que no fue en un momento determinado trabajado, ¿no? Claro, memorias emocionales que quedan allí, sobre todo estamos hablando de que esas personas en esa época eran niños y había muy poco, Claro, sí, muy poca, se atendía muy poco, porque probablemente esos niños podían haber tenido síntomas en ese momento de terror que para esa época no se no se veía. consideraba, sí, no se Claro, atendían, ¿no? claro. Entonces, ahora esa memoria queda allí grabada y en este momento aparece mucho más intensa. Hay una buena noticia que quiero resaltar, que es que las estadísticas hablan, se hizo un estudio después de lo del 11 de septiembre en los Estados Unidos, Ok, con respecto a qué pasa con las personas después de una tragedia de altas magnitudes, ¿ok? Y lo que se consiguió es que el camino más frecuente es la recuperación, ¿ok? Las ok. personas, la mayoría, se recupera de las circunstancias traumáticas. Eso es muy importante porque es una buena noticia. Es decir, la mayoría, más del 60%, el camino más frecuente es la Está muy bien. recuperación. ¿Ves? Está muy bien. Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa Ajá, ¿qué con los pasa? que no? Exacto. Entonces, si tú que nos estás oyendo, estás sintiendo que esos síntomas, en vez de estarse mejorando con los días, la curva está plana, o sea, lo estás sintiendo igual que como si fuera el primer día, o se están volviendo peores, eso es una señal de alerta para buscar ayuda, para buscar ayuda. Yo no sé si tú estás ahorita actualmente atendiendo
Sí, yo estuve atendiendo y todavía estoy abierta a atender a los que lo necesitan a través de un coaching por la humanidad, liderado por Alejandro Pérez, mi hermano. Acuérdate que él lo hace a nivel mundial y ahorita se especializó en hacerlo a nivel de Venezuela. Sí, sigo abierta. Hay personas que yo empecé a atender, ok, ¿quieres hablar conmigo? Sí, lo necesito, déjame que te llamo a las 2 de la tarde. No atienden, no quieren, no enfrentan, lo dejan pasar, lo vuelvo a llamar y hay un momento que suelto, ¿no? Pero se ve que desde un principio quieren, están con el miedo y la euforia, pero luego les da como miedo enfrentar o ver qué puede pasar, entonces sueltan. Sí, Y eso que, perdón, perdón. No, bueno, y han habido casos también donde me llaman de una vez. Yo le digo, estoy aquí, ¿quieres hablar conmigo? Y me llaman y gritan por el teléfono. Y entonces trato de llevarlos a un estado donde puedan mirar, puedan calmar, puedan respirar, puedan entender. Y entonces se logran calmar, ¿no? Pero qué sí, bueno. es una etapa dura. Sí, y eso que tú estás diciendo, está pasando mucho, que las líneas que están puestas a la orden para atender los casos a nivel psicológico, psiquiátrico, no la están usando Mm, suficientemente. Parece que la atención en crisis en el sitio está siendo más necesaria, pero que las personas no están utilizando ese recurso todo lo que se pudiera utilizar. y Entonces, es tan importante. es, es muy, muy importante. Y también sostener la oferta, que bueno, esa iniciativa de Alejandro, tú Sí, que te sumaste como coach, porque esto va a ser a largo plazo, es decir, el estrés postraumático puede ser que aparezca en la sexta semana. Sabes, la persona de repente está más o menos bien, está en la actividad de recuperar algo de estabilidad en sus necesidades básicas, comer, dormir, seguridad de un techo, pero ya cuando eso esté resuelto, entonces aparecen con más fuerza los síntomas psicológicos. ¿Ok? claro. Mira, algo Entonces, importante que te quería comentar, ¿no? Por mi propia experiencia, yo soy de las que enfrento una situación en un momento determinado y yo tengo toda la capacidad de enfrentar y de sentirme, o sea, lo puedo resolver. Pero yo me he dado cuenta en los momentos donde he vivido esas situaciones tan fuertes que con el tiempo puede ser que a los 2 meses empiezo a somatizar, pero a somatizar a nivel físico. Empiezo con dolores de cabeza o con dolor en el pecho, o no puedo tragar bien o no puedo dormir. O sea, cosas que yo decía antes, no entiendo. Ahora, claro, a través de mi proyecto y mi estudio me he dado cuenta que es una manera del cuerpo de pasarte una alarma de acumulación de cortisol, de estrés, todo lo que tienes ahí. Y lo somatiza a nivel de tal vez una enfermedad o de cualquier síntoma luego que no le das la importancia, pero sí lo tiene. Creo que es bueno que hables tú como psicóloga un poco acerca de eso. claro, qué bueno eso que estás diciendo, porque la emoción cuando no se permite o se bloquea o se niega, va a buscar salir de alguna Claro, forma. ¿Ok? Y la forma de salir principalmente es a través de síntomas físicos. Y es lo que llamamos somatización. O sea, entonces aparecen síntomas o se convierten en enfermedades claro. que no quiero decir que todas las enfermedades sean psicosomáticas, pero cuando estamos hablando de algo postraumático, de una tragedia de este nivel, pues sí es esperable que aparezcan muchos síntomas físicos que pueden convertirse en enfermedades psicosomáticas. Entonces, yo quiero aquí dar una pregunta más que puede servirte para entender si necesitas ayuda para luego pasar, que no sé si te parece, a dar ciertas técnicas que Claro, puedan importantísimo. ayudar. La, Claro. o- la otra pregunta que te tienes que hacer para saber si necesitas buscar, y esta es la que más predice Ok. si la persona puede tener o desarrollar un estrés postraumático, es si tu vida se está achicando. Es decir, si estás evitando hacer cosas que antes hacías, si estás evitando conversaciones, Ajá. ¿viste? Si estás evitando ir a sitios que son seguros, porque obvio, si estás evitando ir a sitios que son peligrosos, eso está muy bien, pero si estás evitando ir a sitios que son seguros, si estás evitando ver personas, si estás evitando conversaciones, si estás evitando hacer o cancelando actividades por no enfrentar, porque te dan miedo, entonces esa cuestión de que la vida se está achicando es un predictor muy importante de que hay estrés y que se puede convertir en estrés postraumático. Entonces, allí es muy importante. Entonces, los indicadores.
el malestar que has sentido desde que hubo el terremoto sigue igual o aumenta. Insomnio sostenido que ya afecta tu funcionalidad. Evitación creciente de la vida, dejar de salir, qué sé yo. Pesadillas o flashbacks recurrentes o pánico o ataques de pánico también. Necesitar alcohol o otras sustancias para dormir o funcionar y cualquier pensamiento de que la vida no tiene sentido son indicadores, señales de alarma para buscar ayuda. Fíjate algo muy, muy importante que estás diciendo, que también hay situaciones que tú puedes evitar con cierta precaución. Y justamente yo estaba hablando de eso ahora, ¿no? Ajá. Yo tengo que ir a Caracas y ir a Caracas significa que hay zonas donde Caracas ha tenido más movimiento durante este terremoto. Hay zonas como Chacao, que yo estuve ahorita en Caracas y tú ves la iglesia de Chacao y está totalmente acordonada porque está partida, está quebrada. Hay zonas que tienes que tener cuidado. Entonces, yo que pienso, las personas que van a ir a lugares donde tienen que estar, donde tienen que quedarse, tienes que mirar también, porque estos pequeños sismos que se siguen presentando, que son normales y tienen que suceder, porque tienen que haber un reajuste, tienes que saber que no te vas a quedar en un edificio que tiene las columnas destruidas y que no sabe qué te va a pasar, porque es arriesgarte también a una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sin necesidad, exacto. Hay que Como ser saber. precavido, como ser precavido. Y eso que tú estás diciendo en el tema de la precaución, yo creo, lo he dicho en estos últimos días que he estado trabajando en sesiones con las empresas, que tenemos que reactivar todo lo que son los protocolos de prevención Total. y todo lo que son las brigadas de Sí. emergencia, porque somos un país sísmico Claro. y tenemos que saber estar preparados previamente, igual que como en lo personal. Tenemos que desarrollar fortaleza interna para enfrentar los desafíos de la vida de forma anticipada, es decir, nosotros tenemos que buscar saber cómo lograr la armonía, pero porque nos vamos preparando hacia eso. Claro. Y de eso va la madurez, ser capaz de lidiar con los desafíos y de desarrollar fortaleza interna. Igualmente, frente a los desafíos de las catástrofes, de las tragedias, producto de ser un país sísmico, nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que Claro. saber qué hacer, tenemos que hacerlo de manera preventiva para Exacto. ¿ves? Para poder actuar de forma oportuna cuando pasan este tipo de cosas. Y algo importante que yo creo que la gente tiene que entender es que estos pequeños sismos, porque es que la gente está como muy aterrorizada con estos sismos que están pasando todavía, tiene que suceder. Es decir, la magnitud de un terremoto como el que hubo en Venezuela, tan impactante y tan, ¿sabes?, tan catastrófico, tiene que tener un reajuste. Es la tierra, es normal. Aparte de que todos los días hay movimiento. ¿Ok? Hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero que, o sea, que haya más. Eso tiene que haberlo y la gente tiene que entender también en su cabeza que es parte de un proceso hasta que todo se estabilice, ¿sabes? Es entenderlo. No se pueden cambiar las cosas de un día para otro. Todo tiene un tiempo para que suceda. Así es. Son las cosas normales a las que tenemos que enfrentar y que la vida no es como uno quiere, sino como tiene que ser. Las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Entonces, por eso, y ahí caemos en el punto de qué hacer cuando aparece el sobresalto, Correcto. qué hacer para recuperar la calma. Exacto. Yo quiero aquí compartir una técnica, la he escuchado de otros colegas que la han compartido también, me parece que es una técnica buenísima que ayuda rápidamente a recuperar la calma frente a un sobresalto y se llama Grounding 5-4-3-2-1. Entonces, los voy a invitar a que la hagamos para que ustedes vean en diferido o quienes están ahorita en vivo cómo funciona la técnica. La técnica es en voz baja o mentalmente mencionar, decir o darte cuenta sin prisa, más bien buscando hacerlo con cierta pausa. Vean que son 5-4-3-2-1. Empezamos con 5 cosas que puedas ver en tu contexto en este momento. Mira tu contexto y menciona en voz baja o mentalmente 5 cosas que puedas ver. Ahora, 4 cosas que puedas tocar y tócalas. 4 cosas
que puedas tocar y siente lo que estás tocando. Ujú. Siente esas 4 cosas. Luego, 3 cosas, enfoca tu oído, 3 cosas que puedas oír. Luego, 2 cosas que puedas oler. Dime tu olfato y huele 2 cosas. Y luego una que puedas saborear. Puede ser tu mismo sabor de boca, puede ser el agua. Ujú. Vamos a tomar agua. Perfecto. Y saboreas Ujú. y Perfecto. saboreas el agua. ¿Qué hace esa técnica? ¿Qué te Muy crea? bien. Si alguien lo hizo en vivo, puede ponerlo en los comentarios, pero esa técnica nos dice que nos hace 2 cosas. Una nos dice que estás en un lugar seguro porque ya lo escaneaste. Obvio, si tú cuando estás olfateando, olfateas y hay un incendio, uno Tienes que salir corriendo. sale corriendo, ¿ok? Sale Claro. corriendo a buscar a ver, apagar lo que esté encendido. Pero básicamente esa técnica nos permite escanear alrededor nuestro, darnos cuenta que estamos en un lugar seguro, le dice a nuestro sistema nervioso que estamos en un lugar seguro. Eso es lo primero. Ahí dice Reto Caribe hecho. Muy bien. Ujú. Me relajó y me olvidé Del del... estrés. Muy bien. Segundo, también nos dice, también nos pone rápidamente en el momento presente. Correcto. ¿Ok? Porque mira lo que tú hiciste cuando te dije, oye, cerraste los ojos. Tenías que cerrar los ojos y afinar, pero en ese momento tú estás entrando en el presente. Correcto. Y en el presente, cuando tenemos esa posibilidad de entrar de manera consciente en el presente, nos damos cuenta que está bien, que estamos bien, ¿ok? Y ese estar bien nos lleva rápidamente a la calma. Y si lo vemos físicamente, neurológicamente, lo que estamos activando es el sistema vago, el sistema parasimpático. Estamos apagando el sistema nervioso central y estamos activando el sistema parasimpático, en donde justamente yéndonos hacia adentro y conectando con las cosas que nos dan la información de que todo está bien, el sistema nervioso central se relaja y permite que se active el parasimpático. Es decir, que en un momento de ataque de pánico, que una persona lo esté viviendo, esa técnica la puede aplicar a pesar de que lo que le provoca es correr, salir corriendo y de todo. Si tiene la conciencia suficiente, la puede aplicar. ¿A qué me refiero? Cuando somos desbordados por una emoción, Ujú. y la emoción nos toma, a veces pasa que también somos tomados cognitivamente. Claro, ¿Ves? Y claro, perdemos y perdemos claro. la posibilidad de nosotros mismos autorregularnos. Correcto, Estamos desbordados. Pero si correcto. la persona, por eso hablo de la preparación, de lo previo, si la persona ya está sintiendo, ya está reconociendo que está sucediendo un ataque de pánico, porque eso se puede reconocer antes de estar Claro, desbordados. claro. ¿Ok? Entonces, si eso está pasando, pues entonces sí, la técnica funciona perfectamente bien. Yo una de las técnicas que les explico a los que están haciendo conmigo el trabajo como coach es, necesito que, cuando tú estás viviendo un momento donde estás ansioso, quieres correr, no sé qué, que por lo menos se te empieza a mover el vidrio porque hay brisa, pero tu mente automáticamente dice, esto es que está temblando. Ujú. Hay un milímetro de segundo donde si tú puedes agarrar un pensamiento consciente, tú puedes hacer que se te vaya ese pensamiento catastrófico por un segundo y hagas contacto con la realidad. Está moviéndose por la brisa. Al hacer eso, no alimentas la emoción con más miedo y más ansiedad, sino que la empiezas a calmar, aunque el pensamiento que le siga puede ser un temblor. Pero ese instante te ayuda a calmar. Claro, porque lo que está sucediendo allí es que estás verificando, estás aplicando el criterio de realidad. ¿Ves? Correcto, correcto, No le estás dando gasolina a la fantasía de algo correcto. que no está sucediendo. Entonces, sí, claro, esa funciona muy bien. Y también otra que funciona muy bien, sobre todo para el tema del insomnio, Ajá. que lo utilizan mucho
en el mundo militar, sobre todo en los cuerpos del ejército americano, es una técnica desarrollada por el doctor Andrew Weil, que se llama la respiración 4-7-8. Es buenísima. Ajá, Me cuéntala tú, encanta. cuéntala. Ah, bueno, me encanta porque, claro, cuando tú estás en ese momento donde no te puedes dormir, tú tomas una respiración en 4 tiempos, ¿ok? Cuando llegas al punto, generalmente yo paro un segundito, ¿ok? Cuento desde ese momento, son 6, ¿verdad? ¿O 7? 7. Cuento 7 y luego exhalo en 8. En 8. Y hay una indicación de la técnica original, y es que coloques la lengua mientras estás haciendo eso, reposando en los dientes superiores, en la parte de atrás de los dientes superiores, y cuando exhales, no hay manera de no hacerlo, se va a oír un ruido, Claro. se va a oír un ruido de la exhalación, ¿ok? Es impresionante esa técnica. Dicen, de hecho, no se recomienda para personas bradicárdicas, o sea, que tienen las pulsaciones bajas, ni se recomienda para las personas con la tensión baja, porque rápidamente puede marearte, porque Claro, te bajas más. te baja muy rápido. A mí me es impresionante, si yo tengo insomnio, lo aplico ya la tercera respiración, ¿Ay? ya yo estoy quedándome dormida. A mí me cuesta un poco, porque yo me pongo y empiezo, y ya va, me faltó. Entonces empiezo a pensar, ya va. Entonces a mí no me funciona tanto. Pero ¿sabes lo que a mí sí me funciona? Que para mí es perfecto. Rezar. Yo rezo todas las noches. Entonces, el rezar, cuando ya yo estoy en un plan que veo que no me puedo dormir, la oración a mí me hace dormir. Es decir, cualquier oración de agradecimiento, gracias, empezar a hacer contacto con lo que tengo, gracias por mi casa, por mi no sé qué. Ese momento de oración me relaja y me hace dormir. A mí me funciona. Pero, y tú estás diciendo algo muy importante, porque no todas las técnicas son para todo el mundo, ni son infalibles, ni funcionan al 1000%. Claro. Entre otras cosas porque tenemos diferentes maneras de incorporar o de manejar nuestro sistema de inteligencia personal, que es emociones, mente y cuerpo. Claro. Entonces, a algunos le funciona más si te vas por el cuerpo, de la respiración 4-7-8 es el cuerpo. Claro. Lo que estás haciendo a través de la respiración. Pero claro. estás utilizando una mental, una más cognitiva, de conexión a través de tus pensamientos y poniendo tus pensamientos en modo agradecimiento, que te conecta de repente con un estado más de relajación. ¿Ves? Me relaja muchísimo. Te relaja. Entonces, como tú dices, depende. Esa de la respiración, todo el mundo lo habla y yo lo he hecho. Pero me quedo, como te digo, cuando me quedo parada para agarrar el mínimo, me quedo como pilas. Es decir, me cuesta si yo no lo hiciera contando, tal vez fuera perfecto, pero empiezo a contar y a mí me pone un poquito como más pila. Pero orar a mí me funciona. Entonces, depende, como tú dices, cómo cada quien maneja, pues. Lo importante es saber cuáles técnicas existen y tenerlas ya a mano, claro. como en tu cajita de herramientas, para cuando las necesites, saber cuál de ellas vas a utilizar. ¿Qué le recomiendas a alguien que toda la vida ha tapado sus emociones, que no ha... Y ojo, parte de su miedo mayor ha sido los terremotos y los temblores, viene de un recuerdo de muy niña. Te hablo de una persona con quien yo estoy manejando esa situación y constantemente, con lo que pasó, vive en estado de alerta y no sabe 100% cómo canalizar esa energía sabiendo mentalmente que no está pasando nada. Pero la emoción la dispara. ¿Qué le dirías tú? Mira, allí hay dos cosas que es parte de lo que hablamos al principio. Si eso no ha mejorado en todo lo que va de estas 4 semanas, sino que si se mantiene igual o empeora, es una señal de alerta para buscar ayuda. Perfecto. Cuando yo hablo de buscar ayuda, es comprometerte con la ayuda. Porque si, por ejemplo, tú tienes una herida y se supone que esa herida, sin necesidad de mucho, a unos días, unas semanas, va a sanar, aunque duela. Claro. Eso va a sanar, no necesita más nada. Claro. Pero si la herida se incona, se infecta, ¿ok? Tú vas a necesitar algo más que dejar que el tiempo pase. Vas a necesitar antibióticos, vas a necesitar ir al médico, vas a necesitar hacer algunos exámenes y sería tonto no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso va a pasar a mayores, eso se va a poner peor.
Entonces sería tonto no hacerlo. Igualitos son los síntomas psicológicos, igualitos. Si tú ves que no se calma, que la herida está peor que antes, entonces esa herida se está inconando y esa herida necesita atención. Ese dolor es una señal, es una alarma que necesita ser atendido, ¿ok? Porque en este momento debería doler menos que antes. Estamos a 4 semanas, debería doler menos que antes. Si eso no está pasando, es importante pedir ayuda. ¿Qué tal esa técnica de sentarte y sentir la emoción? Ok. ¿Sabes? Explica ahí. Esa técnica que se llama dejar ir, del doctor David Hawkins, es una técnica que debería ser el ABC de la inteligencia emocional. Porque por lo general nosotros lo que hacemos con la emoción positiva, nosotros agarramos y ¡ay! Que vengan, la sentimos, nos abrimos, la experimentamos. Pero con emociones negativas, pongámosle ese término que no es real, ese término, las que no nos gustan, las que son incómodas, nosotros lo que hacemos es quererlas quitar del cuerpo, quererlas, no sentirlas, ¿ok? Correcto. Entonces, o la negamos, o la evadimos, y la mayoría de las veces cuando hacemos eso, lo que hacemos es trabarla. Entonces, la emoción es energía moviéndose, literal, es energía moviéndose. Si tú eres sutil percibiéndola, te vas a dar cuenta que se manifiesta como una energía que se está moviendo en el cuerpo. Correcto. Entonces, ¿de qué va esta técnica? Siéntate, lo puedes hacer ahora, escanea tu cuerpo con tu atención, con el foco de tu atención, ¿ok? Revísalo, percíbelo, y donde sientas que hay energía moviéndose, la energía puede parecer como vibración, alguna especie de presión, dolor, hormigueo, como alguna de esas manifestaciones o cualquier otra que implique que tú sientas que allí está sucediendo algo, entonces allí te quedas como una momia tranquilito, y la sientes, la experimentas, la permites y sobre todo te rindes a ella sin querer controlarla. La gente entonces empieza, no estoy diciendo, ven aquí, no estoy diciendo analizarla, no estoy diciendo reflexionar, no estoy diciendo pensar. Si viene el pensamiento, lo dejas pasar. Aquí hay 3 palabras clave. Permitirla que haga lo que le dé la gana, dejarla. Rendirte, es decir, no querer controlar. Y sentirla, ser un testigo de ella, sentir eso que está sucediendo. ¿Ok? La emoción fresca no dura más de 2-5 minutos. Ella permanece en el tiempo porque le ponemos mucho pensamiento. Claro. Y la vivamos. Claro. Y la vivamos. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio todas las noches antes de acostarnos, o cada vez que aparece una emoción que nos desagrada y la hacemos, lo que va a pasar es que vas a empezar a liberarte de las emociones trabadas del pasado y todo lo que pasa en tu día a día lo vas a empezar a vivir más fresco, porque ya no lo vives con la tensión de lo que está acumulado más lo que está pasando, sino solo con la experiencia más fresca. Claro. Tú la has gustado bastante. Muchísimo, o sea, muchísimo. Y con tu gente también, con tus coaches. Y una de las cosas que más me ha gustado de eso es mirar que esa emoción, cuando yo la siento, es la misma que he sentido hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, lo que la tengo es ahí. Exacto. Entonces, cuando yo la traigo y la siento, digo, ajá, es la misma. Entonces, la hago como mucho más consciente. Así es. Es increíble. Sí, y cuando la vas drenando, es impresionante cómo de repente cosas que antes te generaban angustia, a eso le empieza a bajar el volumen, porque es importante entender el mecanismo. Por lo general, cuando uno ha trabajado mucha emoción, uno se vuelve desproporcionado en la atención de los retos en el día a día. Entonces, pongamos cosas, siempre pongo el mismo ejemplo, pero cosas tan tontas como que tu pareja deje la pasta dental abierta. Entonces, vale, lo atendemos y lo enfrentamos, bueno, como si nos hubiese traicionado de una manera imperdonable. Sí, nos volvemos desproporcionados. Correcto. Pero esa es la mente diciéndote, saca tensión porque ahí está trabada y necesito drenar un poco. Entonces la pobre pareja tiene que pagar los platos. Y no se vuelve intolerante.
Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando empiezas a drenar conscientemente la emoción? O sea, que tú todos los días haces un poco este ejercicio, lo empiezas a drenar, que empiezas a ser más proporcional. Primero porque hay una sensación de liberación, es como una válvula de escape de una olla de presión. Claro, ¿Ok? Entonces ya no explota, la olla de presión explota cuando sale toda la energía. No, porque ya vas poco a poco soltándola. Y entonces esa sensación de liberación frente a los retos diarios, entonces empiezas a actuar de manera mucho más proporcionada, de manera mucho más fresca, claro, conectado con lo que verdaderamente está pasando y no claro. con lo que está pasando más toda la historia encima puesta allí en ese momento. Tú sabes, ¿Ves? una de las emociones que a mí se me hace más fácil detectar son las emociones donde yo tengo rabia. Cuando yo tengo rabia, yo me observo y digo, aquí la tengo, y no sé qué, ajá. Y muchas veces digo, las voy a sentir, la voy a drenar. Pero si tengo mucha rabia, digo, ah, ya va, pero es que tengo rabia, déjame agarrar un break, déjame pelear. Mentira, Exacto, pero déjame quiero sacarlo. sacarla. Ajá, Ajá. déjame sacarle. Bueno, mala suerte, a veces digo, y más, yo le digo de repente a mi pareja o le digo a los chamos, estoy intolerable, hoy no hay, no hay manera, porque me di cuenta cómo reacciono. Ujú. Pero es una emoción que se me hace fácil agarrar. Las emociones que son más de ansiedad por la vida, porque vengo de atrás, con situaciones de pareja, no sé qué, a veces la mezclo con otras que están pasando y se me hace más difícil poder agarrarlas. Y me imagino que es parte de eso, ¿no? De dejarlas ahí acumuladas. Sí, sí, se vuelven un poquito más confusas porque la mente te la justifica y cree que hay una explicación para ella. Correcto, ¿Ve? correcto, Entonces, al uno autoexplicarse, lo que es esto lo estoy sintiendo porque cómo no me voy a sentir, si está pasando todo esto, cómo no me voy a sentir así. Entonces, esa justificación hace que se realimente una emoción que no necesariamente corresponde exactamente a lo que está pasando. ¿Ok? correcto, A mí correcto. me pasó en estos días algo que fue que para mí fue una experiencia muy interesante porque fue algo físico, estaba comiendo y, ¿sabes? Esa mordida que te das en la lengua que duele La odio. horrible. Ok. Horrible, De hecho, tuve que dejar de comer, el dolor se me iba al oído y a la horrible. cara, pero horrible. Y me fui y me acosté y apliqué la técnica con el dolor físico. ¿Ok? Ok, Sencillamente me rendí a sentir el dolor. El dolor era muy feo, pero me rendí a sentir el dolor. Y cuando dejé de luchar por querer que se me quitara, cuando me rendí a ese dolor, el dolor se convirtió en una sensación incómoda, pero no dolía. qué increíble. O sea, era impresionante. Y allí en la práctica yo me estaba dando cuenta, eso que hablamos en la teoría, pero en la práctica con el dolor físico. Claro, ¿Ok? claro, Que cuando uno lucha por no sentir, genera fricción y la fricción duele más. claro que sí, ¿Ves? claro que Entonces, sí. cuando yo me rendí a ese dolor, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a sentir a todo lo que da. El dolor empezó a relajarse, algo en mí empezó a relajarse y ya el dolor era incómodo, pero no era mortificante como cuando dejé de comer porque era muy fuerte. Entonces yo dije, es interesante porque esta técnica de dejar ir del doctor David Hawkins funciona para lo emocional y funciona para el dolor físico también. Claro que sí, es ¿Ves? perfecto. Lo que hay es que aplicarla. Y Lo que muchas veces no lo hacemos, eso es todo. sí, a veces somos tomados por esa incomodidad que nos sobrepasa y bueno, siempre vamos a tener la oportunidad, unas veces antes, otras veces durante y otras veces después, de incorporar conciencia a nuestra emoción. Correcto, ¿Ok? Porque al final es ser consciente. Al final exactamente. es mirar las cosas desde la perspectiva de esto es lo que estoy sintiendo, o ya puede ser que haya roto la vajilla, pero incluso después de eso puedo mirarlo Correcto. y darme cuenta. ¿Qué herramientas podemos utilizar que sean positivas, ok? Dentro de esta crisis, volviendo a la crisis de lo que está pasando a nivel emocional con la gente después de este terremoto, a nivel positivo, cambiar de ambiente, moverte, ¿qué se pueden hacer que sean cambios sutiles, pero que no sea tapar Ajá. necesariamente?
Hay un protocolo de los primeros auxilios psicológicos que lo utiliza la Organización Mundial de la Salud y lo Ok, utiliza la Cruz Roja también, que está basado en 5 elementos que todas las acciones, bien las hagas para ti o bien las hagas para otro, debería sumar algunos de estos 5 elementos, ok. que es seguridad, calma. Hoy estuvimos hablando De de la la calma. calma, ¿ok? Ujú. Eficacia, conexión y esperanza. Entonces, seguridad tiene que ver con aquello que te haga sentir o que estás en un espacio seguro o que, bueno, todo este ruido también de la comunicación y de las redes, buscar controlar también un poco eso. La calma, ya estuvimos trabajando hoy todo lo que tiene que ver con la calma. La Correcto. eficacia es poder encontrar control, aunque sea de las pequeñas cosas, seguir ciertos hábitos, Ujú, ¿sabes? ujú. Tomar acción sobre aquellas pequeñas cosas que sí tenemos control. Entonces, Correcto. eso es eficacia. Conexión es la mejor, la que predice el mejor, el poder, el mejor desenlace. Y es conectarnos con redes de personas, de apoyo cercano, lo que es el soporte humano. Correcto. ¿Ok? Y esperanza, que no tiene nada que ver con un optimismo tóxico o irreal, es entender que la vida es hacia adelante. Como decía Winston Churchill, si estás pasando por el infierno, sigue caminando, ¿sabes? Qué bien, qué Sigue bien, caminando. qué bien. Entonces, ese entender de repente nosotros podemos ponernos pequeños objetivos y no grandes cosas para alcanzar y que, bueno, la esperanza es que podemos ir logrando estar mejor cada vez de a poquito. ¿Ves? Sí. Y No, una de no las grandes cosas, ambiciones. sí, tienes razón. Y una de las cosas que pondría dentro de esas herramientas positivas mías, tú me Ajá. conoces que yo toda la vida he hecho ejercicio, es hacer ejercicios para mover esa energía, porque sí se mueve la energía. Es decir, yo llego al gimnasio y yo le paso a todo el mundo mis fotos, pero para estimularlos a que sí se puede en un momento donde a lo mejor no tienes ganas. Yo estaba en un momento que digo, no quiero ir al gym, no quiero salir. Pero ese día es cuando más me obligo y llego y me doy cuenta que el moverme, el hacer un poco aquí, un poco allá, el sudar, me alivia y me voy con otro nivel y otra energía. Pienso que el ejercicio es una herramienta positiva. Muy positiva, muy positiva. Es una herramienta que está demostrado que además, cuando ya has pasado cierto nivel, produce endorfinas, que es Correcto, la bioquímica de la calma, correcto. ¿ves? Y conectar también de repente con meditación, Eso, yoga, correcto. ejercicios que de por sí ya te conectan con el presente, con la respiración, con el bienestar. La Este, naturaleza, caminar en un sitio donde te sientas conectado con naturaleza, que puedas respirar, eso es divino. Eso es así es. divino. Entonces, yo no sé, quisiera en este caso, para ir ya Sí, cerrando, entender que lo que nos ha tocado vivir ha sido rudo, espeluznante, algo que terrorífico. sí, que algo que ha sido, que ha superado cualquier tragedia global. No es dicho por mí, no es algo que he dicho yo, sino que he escuchado muchas personas que han venido aquí a Venezuela, no venezolanos, que han evaluado esta tragedia como una de las más importantes que han sucedido en el mundo. Entonces no es bajarle el volumen a eso, sino con qué herramientas afrontar la parte psicológica que estamos todavía procesando, asimilando, y que si los síntomas vienen bajando, todas estas herramientas te van a ayudar. Si los síntomas siguen igual o están empeorando, por favor, busca ayuda. Hay muchos organismos que están ofreciendo quiero que vuelvas a hacer la invitación, amiga, Sí, de esto que ustedes están ofreciendo. sí, bueno, quería terminar con algo y ya voy a invitar, quería decirte algo que para mí para mí es vital. Yo siempre digo que cuando tendemos a darle a otros, hay una satisfacción interna increíble, ¿no?
Mira, yo digo, no necesariamente tiene que ser económico, que tú puedas orar por otros, pedirle a Dios para que esas personas tengan más tranquilidad. Es que lo que ha pasado, se han quedado familias enteras sin la familia, se han quedado niños sin los papás. O sea, si tú te pones a ver la magnitud, tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, claro, viene lo que tú dices, estoy bien en mi casa, en mi espacio, me siento culpable porque no hago nada. Puedes orar, puedes hacer cosas. Y me pasó algo increíble que lo quiero comentar, porque ahí te das cuenta de la capacidad de otros que tú crees que no tienen, pero tienen más internamente. Yo amo comer mamones, me encantan los mamones. Y fui a un sitio a comprar mamones, y fui a comprarlos, y veo un señor casi indigente, casi. Estaba detrás de mí con una bolsita de mamones. Y yo tenía mis mamones más tenía otra cosa. Entonces lo voy a cancelar y cuando lo voy a cancelar, yo lo veo a él, que él va a sacar su cosita y yo le digo, mire, ¿por qué no lo pone para pagarlo? Pero él está entendiendo que yo quiero que me paguen mis mamones. Entonces él me dice, bueno, déjeme ver si tengo. Él estaba buscando para pagármelo y yo estoy segura que él casi que no tenía. Yo le dije, no, no es que usted me los pague, es que yo se los voy a regalar. Le dije, porque yo puedo pasarlo. X. Él me dio una lección. Porque yo en ese momento me di cuenta, yo tenía cómo pagarlos, pero él posiblemente no tenía, pero él iba a buscar la manera de cancelarme los mamones a mí. Eso es tan hermoso, es decir, eso lo tenemos los venezolanos. El dar, toda la gente que mostró lo que fue en un momento con tanta vulnerabilidad, con tanto miedo, tanto temor, estaban ahí como podían ayudando a otro. Ese es el mejor legado que tenemos nosotros como herencia del venezolano en su ADN, realmente. Qué bonito eso, porque de alguna forma lo que está enseñando esta persona es que el dar no es dar lo que te sobra, Claro. ¿ves? No es dar necesariamente lo que te sobra, sino cuando a veces dar incluso cosas que puedes necesitar para ti, porque él probablemente, como tú dices, de repente no tenía o se iba a quedar corto, pero estaba dispuesto. Esa disposición, Impresionante. wow. Y yo le pagué los mamones. Y tú tienes que haber, me decía, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Unos mamones que creo que no le llegué ni al dólar. Y yo, no, pero señor, algún día se los daré de vuelta, gracias, no sé qué. Yo pensé que yo quería pagarle esos mamones. Bueno, tú, Sí, qué bondad, qué bello el corazón. Eso es lo que más vale. Eso es y lo que eso más que vale. tú dices, orar, Dar algo. exacto, poder conectar con con la parte humana de cómo tú puedes ofrecer al otro desde como puedas, desde lo que tengas, desde lo que sabes Desde lo que hacer. puedas. Exactamente. Porque lo que necesita la gente es esa energía de saber que puede contar contigo, aunque sea para algo que a lo mejor para ti no es importante, pero para esa persona sí lo es. Una sonrisa, un tocar. Yo digo que yo no soy yo no soy mucho de estar tocando a la gente que no conozco, o sea, un señor que está en la calle yo no lo voy a abrazar, pero hay momentos donde tú pasas y tú sabes que hay un señor, uno que yo le doy a veces algo, necesita más que yo lo toque, que yo le diga, ¿cómo está usted? Que le dé tal vez lo que le estoy dando, porque se siente con necesidad del tacto. Y es increíble, es algo tan tonto, ¿me entiendes? Pero a la vez tan valioso para otro, que eso hay que tenerlo presente, de verdad. Sí, así es, conectar desde esa parte humana y poder dar. Dar. Los venezolanos en eso hemos demostrado en estas circunstancias que nos ha tocado que hay disposición. Total. Y eso es importante. Gracias Bueno, por la Miriam, invitación. no, Te imagínate qué amo. felicidad poder compartir estos espacios. Y bueno, Divino. seguiremos aquí, seguiremos aquí. Te Gracias por la quiero mucho. compartida. Te Un amo, beso amiga. grande. Gracias a todos. Un Bye. abrazo. Bye. Chao.